La conferencia esta tarde es una conferencia dentro de del Foro de Turismo, es algo especial. Primero porque ya se está acabando este asunto, está saliendo bastante bien, y segundo por el ponente, ¿no? La calidad del ponente. Ernesto Páramo es el director del Parque de la Ciencia de Granada. Queríamos especialmente que viniera aquí a Ceuta a exponernos un poco la evolución del parque y las ideas que puede tener para la ciudad, ¿no? Ernesto, podéis buscar su perfil en internet y lo vais a buscar, lo vais a entender mejor que yo. Yo no voy a decir, no me gusta decir los títulos que tienen las personas, porque además yo sé que a él tampoco le gustaría y por lo tanto no viene a cuento, ¿no? Pero sí quiero destacar tres cosas de Ernesto, ¿no? La primera cosa que quiero destacar, que eso quizás no esté tanto en la bibliografía, es él y yo somos de la misma edad, más o menos. Bueno, tú eres un año menor que yo, pero somos de la misma edad y de la misma edad universitaria, sobre todo en Granada, ¿no? Entonces, Ernesto, cuando él acaba la carrera, en esos años de transición en España, pues muchos jóvenes que teníamos inquietudes medioambientales, yo recuerdo reuniones que teníamos en los que yo ya decía, digo, yo veo que el futuro de la ciudad está un poco complicado con el medio ambiente y va a haber problemas, y se reían de mí. Entonces no era tan acuciante, el cambio climático no se veía tan a las claras, pero había una serie de gente que eran visionarios y entonces sí lo veían. Entonces habíamos una serie de gente que pensábamos que la educación medioambiental y el respeto a la naturaleza, el de respeto, la economía sostenible, el respeto a los recursos, era fundamental. Y bueno, la diferencia, y por eso yo tenía cierta envidia sana, ¿no?, con Ernesto, era porque él fundó junto con otros Huerto Alegre. Era un proyecto cooperativista donde ellos empezaron a poner en práctica lo que muchos estudiantes veíamos solamente en plan utópico, ¿no?, que era buscar el medio ambiente, la salud ambiental, la sostenibilidad, y ellos lo pusieron en práctica, pero con un éxito tremendo, ¿no? Evidentemente, cuando estos jóvenes utópicos, pero prácticos a la vez, ponen en práctica aquello, que es lo que a mí me llama la atención de Ernesto, cuando yo me entero que Ernesto está de director del Parque de la Ciencia, pues lo que pensé fue que Ernesto tenía que llevar al Parque de la Ciencia a un sitio de éxito. No había otra solución, porque la Huerta Alegre sigue existiendo y fue éxito cuando se montó a pesar de las dificultades, y sigue siendo un éxito en Granada la educación medioambiental que dan los continuadores de Huerta Alegre. El Parque de la Ciencia se ha convertido en 17 años en un referente a nivel nacional e internacional. Yo creo que Granada de por sí misma, pues por el atractivo de la Alhambra y otras circunstancias, no necesita promoción, pero es que el Parque de la Ciencia ha ayudado sobremanera a atraer más turistas, a promocionar la ciencia, a promocionar el interés por la curiosidad, el interés por todo lo que es la vida universitaria, y eso se ha conseguido gracias en parte al Parque de la Ciencia que dirige Ernesto Páramo. ¿Y cómo lo ha conseguido? Que es una de las cosas que más me atrae. Lo ha conseguido precisamente, lo dice en una entrevista por ahí oculta en internet, lo ha conseguido porque no hay una estructura de mando fuerte como hay en las empresas, sino que hay una estructura democrática, hay un equipo que entre todos lleva la gestión del parque, y Ernesto, aunque sea el director, es uno más del equipo. Eso es fundamental, eso es saber gestionar los recursos humanos de un elemento fundamental para Granada, con escasos recursos, a pesar de que tiene muchos apoyos, pero escasos recursos, y ha tenido que hacer filigranas para poder subsistir y llevar al Parque de la Ciencia a ser uno de los museos de referencia a nivel internacional. Y la tercera cosa que le quiero decir porque medio se lo he contado esta mañana, pero se lo voy a contar aquí con mi nieta. Su proyecto estrella dentro del parque ha sido el Biodomo. Biodomo es un proyecto que ha sido criticado por una serie de gente que respetan, quieren, buscan el medio ambiente, pero consideran que el Biodomo tiene animales en cautividad y que no es correcto. Yo entiendo que se equivocan, porque el Biodomo es una magnífica oportunidad para mostrarnos lo que son las especies que pueden estar en extinción y lo que es la biodiversidad a nivel internacional.
Entonces él ha tenido ese acierto de montar un biodomo donde yo recuerdo que llevé a mi nieta la primera vez, y la primera vez que llevé a mi nieta se sorprendió tanto que me decía, abuelo, yo no me quiero ir, yo quiero seguir investigando. No, hay que irse a la casa. Bueno, y la segunda vez que la han llevado en la escuela, pues ayer hablando con ella me decía, abuelo, he visto un animal que está debajo de la tierra, debajo de los océanos, y he visto el oso perezoso, y empezó a contarme cosas. Dice, bueno, no estoy contento con la escuela porque me han llevado andando y no me han dejado merendar, pero estoy muy contenta por lo que he visto allí. Y le digo yo, entonces, ¿has visto más cosas que cuando fuimos nosotros? Y dice, sí, he visto muchas cosas más y quiero ir más veces. Digo, bueno, pues yo mañana voy a estar con el jefe del Parque de la Ciencia. Y dice, ¡ay, qué ilusión! Pues yo quiero que hables con él para que él me explique a mí todos los animales que no he podido ver, porque yo quiero verlos otra vez. Es decir, que a un niño de 6 años le ilusione el biodomo de esta forma, eso significa que es un éxito lo que Ernesto y su equipo han montado. Esas son las 3 características que yo quería destacar, y con esto yo creo que ya está suficientemente presentado para que nos dé su conferencia acerca de cuál ha sido la evolución del Parque de la Ciencia y si es posible trasladar una idea parecida a la ciudad de Ceuta. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, muchas gracias al profesor Aureliano y también gracias por sus palabras. Bueno, estoy muy contento de verdad de estar aquí. En Ceuta es la segunda vez en mi vida que estoy. Les comentaba antes que vine hace 38 años en una furgonetilla desde la Sierra de Almijara, en Granada, y aquí hice uno de los mejores amigos, el profesor Francesco Tonucci, que seguramente nos sonará. Ah, sí, hombre, pues veo que hay gente ilustrada en la sala. Bueno, pues lo conocí aquí hace 38 años. A mí me habían invitado como un joven educador para hacer una serie de talleres, y él, Francesco Tonucci, que era el director del Instituto de Psicopedagogía de Roma, el equivalente al CSIC, ¿no?, español en Roma, él venía como estrella mediática a la Escuela de Verano de Ceuta hace 38 años, y lo conocí, él vino a mi conferencia, nos hicimos amigos, comimos juntos, se vino él a Granada, a Huerto Alegre, y luego me invitó a su laboratorio a Roma, y bueno, estuvimos, ya, en fin, por eso guardo un gratísimo recuerdo de esta ciudad, ¿no? Así que cuando el profesor Aureliano me invitó a este seminario, pues bueno, fue un placer, por supuesto, aceptar. Bien, yo creo que mi intervención va a ser un poco atípica. Yo suelo empezar siempre con una frase de Voltaire. Hoy he cambiado porque es que hace unos días he dado una conferencia en la Academia de las Letras y tuve que buscar una para un escritor español, ¿no? Y al final dice lo mismo Voltaire, que es un gran divulgador de la ciencia, aunque todo el mundo lo conoce por otros motivos, por la literatura, por la historia, por la enciclopedia, etcétera. Voltaire era un gran convencido de la ciencia, era un magnífico divulgador, y él decía que la clave para aburrir a la gente es intentar contarlo todo. Y yo tengo esa misma tendencia. Entonces, para intentar no aburrirles, voy a ir rápido, lo que pretendo es ser útil a la audiencia, que este estudio de caso que he planteado, que es contar un poco cuál es la historia del parque, las cosas que han salido bien, por qué creemos, etcétera. En fin, un poquito todo esto. Voy a ir deprisa, de manera que los temas que luego les pueda interesar a ustedes, podemos tener algo de tiempo para discutirlos, hablarlo, ampliarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya digo que iré un poco rápido y luego, pues, o si quieren, incluso durante la intervención me interrumpen, ¿no? Bueno, por centrar un poco el tema del turismo, aunque yo evidentemente no soy un experto en turismo, sí soy de una época, de una generación en el que muy poca gente hacía turismo, y turismo era fundamentalmente descansar. En la época, cuando yo era pequeño, turismo era dejar lo que estabas haciendo, ir a descansar, y por eso el turismo de sol y playa pues siempre ha sido el turismo dominante, ¿no? Pero es verdad que hoy sabemos que hay tantos turismos como personas hay en el mundo, ¿no? Hay turismo monumental, de compras, de cultura, de naturaleza, de aventura, religioso, gastronómico, hoy me decían el funerario, en fin, hay tantos tipos de turismo como imaginemos, ¿no? Y también está el turismo científico, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Pero también el turismo científico tampoco es tan simple, hay muchísimos tipos de turismo. Y yo que he ido aprendiendo de esto en la práctica, porque ya digo que yo no soy un experto en este tema, pero sí he tenido la suerte de estos últimos 28 años que llevo metido en este mundo, pues los últimos 6 años, por circunstancias, he sido miembro del board de Excite, que es la red europea de museos de ciencia,
Y entonces, con sede en Bruselas, entonces, bueno, he tenido la suerte de poder moverme mucho en este mundo del turismo científico, de los museos, etcétera, y he visto cosas sorprendentes, ¿no? Cosas que he ido descubriendo, ¿no? Y solo por dar una pincelada, evidentemente hay un museo científico, o sea, turismo de museos. Hay gente que va expresamente a Múnich solo para ver el Deutsche Museum, o a Londres para ver el Science, etcétera, ¿no? Hay turismo astronómico, hay mucha gente, hay grupos, hay viajes para ver eclipses, hay en Chile, en fin, hay verdaderos nichos de negocio en temas específicamente de astronomía. Incluso con un profesor de Canarias me contaba que se están haciendo también pequeñas empresas de arqueoastronomía, ¿no? Para ver cómo antiguos yacimientos se orientaban. Bueno, son pequeños nichos, pero que existen, ¿no? Turismo industrial, por ejemplo. Yo me llevé una gran sorpresa en Toulouse. En Toulouse, saben que es una ciudad francesa en la que está Airbus. Bueno, pues hace años decidieron abrir la fábrica al turismo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que reciben ya más de 150.000 visitantes al año. O sea, más de 150.000 personas al año pagan por ir a ver una empresa, una industria, ¿no? Por supuesto, hay en Escocia para ver destilerías, en fin, hay un pequeño nicho, pero lo hay ahí, ¿no? Geológico, de volcanes, de dinosaurios, botánico, de zoología, de acuarios, de trenes históricos. Yo tengo un amigo suizo que sus vacaciones las planifica siempre, luego hace otras cosas, ¿no? Pero la primera idea es donde hay un tren histórico, ¿no? Bien, pues esto era una pincelada que me parecía que podía ser interesante. Termino con esta parte diciendo que yo creo que hoy en día el turismo ya no es un fenómeno minoritario, es un fenómeno de masas. Casi todos, por lo menos de clase media en adelante, en Europa y en otros sitios se hace turismo. Y nunca hay un solo motivo. Normalmente pues haces turismo por varios motivos, aunque a veces hay una cosa que lo desencadena, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A veces cuando viajas con familia o cuando viajas con amigos tienes que negociar si voy a este sitio, voy a Portugal, en fin, vas viendo algún motivo por el que vas a ir. Puede ser un festival de música, puede ser un museo, puede ser un evento, lo que sea, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto es un tema a tener en cuenta en el tema del turismo cultural, ¿no? Bien, el Parque de las Ciencias, ¿no? Parque de las Ciencias, bueno, por cierto, no sé si en la sala hay mucha gente que lo conoce o no. ¿Pueden levantar la mano los que han estado? Uy, entonces bueno, ya lo conocen bien, entonces a lo mejor casi se pueden salir de la sala. Bueno, el Parque de las Ciencias es un proyecto que, bueno, ha tenido bastante éxito. Pero tiene una serie de peculiaridades que yo creo que puede ser útil, porque lo que yo voy a contar un poco de nuestro caso, evidentemente, lo que pretendo es que pueda servir un poco como modelo, como caso, para ver analogías, proyectos distintos, cosas que se le parezcan. O sea, que en sí mismo yo creo que no es tan interesante a lo mejor para ustedes, pero como modelo, como podría ser, no sé, una industria de cualquier otro tipo, puede ser útil, y eso es lo que pretendo explicar un poco, ¿no? Bien, hoy en día es un recinto grande, importante, veremos que no siempre fue así, pero el comienzo, ¿no? El comienzo del proyecto, yo tengo que confesar que a mí me traía absolutamente sin cuidado, cuando empezamos con este proyecto en el 89, que esto fuera un recurso turístico. O sea, a mí lo que me interesaba es que nosotros estábamos en un grupo de gente trabajando en el tema de la educación ambiental, después en la educación científica, y lo que nos movía a nosotros de fondo era que en un mundo, dicho así muy rápido, ¿no? Lo que se llama la paradoja de Carl Sagan, ¿no? Que es que en un mundo en el que la ciencia y la tecnología condiciona todo, para nuestras vidas, prácticamente todo, cómo nos comunicamos, cómo nos curamos, cómo hacemos las guerras y nos matamos, cómo viajamos, cómo nos vestimos, los medicamentos, para bien, para mal, la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra vida, ¿no? Y curiosamente parece que es algo que no es cultura, que es algo solo para los especialistas. Entonces hay mucha gente en el mundo que desde la década de los 60 tratamos, ¿no?, de hacer ver que es muy importante que la sociedad en su conjunto comprenda qué es la ciencia, pueda participar, pueda opinar, pueda formarse un criterio, etc. Esto era un poco lo que nos movía, aunque no se trata de esto hoy, ¿no? Pero luego la sorpresa nuestra fue que se convirtió en un recurso turístico, ¿no? Y lo que voy a contar es un poquito ahora, en principio, el origen del proyecto para entender un poco los problemas y las soluciones que nos fuimos encontrando, ¿no? Lógicamente no es lo mismo hacer un museo de ciencias pues en Copenhague que en París,
o en Barcelona o en Granada, ¿no? Granada pues está en el sur de Europa, estamos digamos en la periferia de la periferia, eso hay que tenerlo en cuenta por muchos motivos, ¿no? Que podemos luego comentarlos, ¿no? Está en una ciudad mediana, que no es lo mismo estar en Sevilla o en Madrid, en fin, el entorno concreto es muy determinante. Tiene una fortaleza enorme que es la Alhambra. La Alhambra es un recurso, o sea, Granada se conoce en todo el mundo, cualquier persona culta, ¿no? En el mundo, pues le suena por lo menos Granada, ¿no? A lo mejor otras ciudades no, ¿no? Entonces, evidentemente eso también condiciona mucho el proyecto, ¿no? Pero curiosamente, cuando nosotros empezamos y presentamos este es el solar del Parque de las Ciencias, las fotos que vieron antes, eso es ahí. Y, hace poco en una conferencia así me decía una gente, decían, lo que nos gusta del Parque de las Ciencias es que no lo hemos, o sea, Granada tiene fortalezas muy grandes como es la Alhambra, el Albaicín, en fin, otras cosas, ¿no? Pero el Parque de las Ciencias no lo hemos heredado de nuestros anteriores, sino que lo hemos creado la generación presente, ¿no? Apenas tiene unos años, ¿no? Y es curioso que cuando empezó, en el año 90, digo, la parcela, había esta idea de que, lo que decía antes, que la ciencia no podía ser de ninguna manera un recurso turístico, ¿no? Vamos a volver ahora de turismo cultural, ¿no? Y es porque fundamentalmente hay una falsa idea, ¿no? De que la ciencia no le interesa a la gente, ¿no? Y yo recuerdo, cuando empezamos el proyecto, había un alcalde en Granada, era Antonio Jara, que cuando le presentamos el proyecto, nos dijo, dinero no tenemos, hacer el proyecto y luego ya hablaremos. Entonces, un grupo de amigos cogimos nuestro coche en nuestras vacaciones, nos fuimos de Granada a Barcelona, de Barcelona a París, de París a Múnich, de Múnich a Copenhague, en fin, nos dimos la vuelta en un mes y medio por todos los museos que estaban a nuestro alcance, hicimos un anteproyecto, hicimos un estudio económico, hicimos un estudio de viabilidad y lo presentamos en el salón de plenos del ayuntamiento ante un grupo de expertos, ¿no? Y yo me acuerdo que había nuestra primera tabla decía que al cabo de los años aspirábamos a llegar a 100.000 visitantes al año, ¿no? Que 100.000 visitantes al año, calculábamos que se iban a cobrar tantas pesetas, en aquella época en pesetas, que va a haber tanto por la taquilla, tanto va, y que va a haber un déficit de tanto, que eso era lo que las instituciones, bueno. Y la primera palabra, después de hacer mi intervención en aquella sala, se dijo, bueno, nos encanta el proyecto, es una idea muy bonita, pero es una ingenuidad tremenda pensar que en una ciudad como Granada van a ir 100.000 personas al año a un museo de ciencias y encima pagando. Y esto, claro, se me quedó ya grabado como un martillazo, ¿no? Y decía, a ver si... Claro, luego pasaron años trabajando, conseguimos el proyecto poco a poco, y yo, antes de levantar la persiana el primer día que inauguramos en el 95, yo me preguntaba, a ver si después de tanto esfuerzo y tanto trabajo no viene la gente, y de verdad esto no le interesa a nadie, ¿no? Y me gusta mucho esta foto, porque es un poco la discusión de siempre entre la demanda y la oferta, ¿no? Pasa en todo, pasa en las cafeterías, pasa en los vuelos, pasa en todo, ¿no? Este señor, este ciudadano que está ahí, esto es una exposición que hicimos sobre dinosaurios, no sé si se ve ahí, eso que se ve ahí es la huella de una pata de un dinosaurio, se ha hecho un facsímil, ¿no? Con látex, que claro, este señor no se levantó un día por la mañana y dice, uy, me interesa a mí esto de los dinosaurios, ¿por qué se habrán extinguido? ¿Por qué han dejado esas huellas? ¿Qué tamaño tenían? ¿Qué comían? O sea, eso no sucede así, ¿no? Pero en cambio, esta persona, delante de esas huellas, seguramente se hace esas preguntas, ¿no? Y como somos curiosos por naturaleza, somos mamíferos curiosos, ¿no? Los humanos, seguro que se interesa por eso. Por lo tanto, el problema no está en tanto si objetivamente o inicialmente a la gente le interesa algo, sino si somos capaces de poner a las personas ante estímulos adecuados para motivar su interés hacia cualquier cuestión, ¿no? Ya sea el museo de los helados o el de los dinosaurios o viajes a Roma o lo que sea, ¿no? Esta cuestión yo creo que es una cuestión muy interesante a la hora de empezar un proyecto, ¿no? Si el proyecto tiene fortaleza en sí mismo, aunque no haya una demanda explícita a priori, ¿no? Bueno, afortunadamente cuando abrimos el museo, a pesar de nuestros miedos, pues, bueno, fue fantástico porque en el 95, ya digo, pues el primer año ya tuvimos 100.000 visitantes, nosotros aspirábamos a llegar con los años a 100.000 visitantes y lo más bonito de todo fue que vino gente joven a la que se decía que no iba a los museos, que no le interesaban los museos, pero venían también personas mayores, personas de la tercera edad, venían profesionales, o sea, esta foto tiene trampa porque era el visitante 1 millón, ¿no? Entonces estaba ahí el alcalde, en fin, estaban todas las autoridades haciendo la foto y por eso tiene esa cara de sorpresa, ¿no? Pero la mujer decía que era la segunda vez que venía al museo, ¿no? Bueno, en definitiva lo que quería decir es que ese prejuicio, ¿no?, de que la ciencia no le interesaba a nadie,
Bueno, pues afortunadamente a nosotros nos extrañaba, porque si habíamos visto decenas de museos por todo el mundo, ¿no? Y hemos visto museos pequeñitos, ¿no? Pequeñitos en ciudades de 30 a 40.000 habitantes con éxito, y museos grandes en ciudades de varios millones con éxito. ¿Por qué en Granada no va a haber 100.000 personas al año, en Granada y media Andalucía, ¿no?, que les interese pagar unos euros por esto, ¿no? Bueno, pero en definitiva, pues sí, la verdad es que la gente se acercó al museo, bueno, y la respuesta fue muy positiva, ¿no? Aquí había una parte que quería contar, pero quizá me lo voy a saltar. Estos son los estudios que hicimos en aquella época sobre... porque se discute mucho si a la gente le interesa un tema y la percepción que tiene de déficit. Y desde el punto de vista de los museos es muy interesante, porque, por ejemplo, la gente le interesa más el deporte que la ciencia, ¿no? Pero en cambio, estos son estudios europeos de aquella época, ¿no? La gente no tiene percepción de déficit informativo en deporte. Y, por ejemplo, en política tiene percepción de superávit de información, o sea, que considera que tiene más información que la que quiere. En cambio, en temas médicos, de energías, de medio ambiente, científicos y tal, la gente tiene percepción de déficit informativo. Y por eso era uno de los argumentos que en aquel momento nosotros arguíamos en que había ahí un nicho por descubrir, ¿no? Ya digo que no voy a entrar ahora, pero bueno, que en aquella época todos estos eurobarómetros y demás lo demostraban aquello, ¿no? Y curiosamente, esto es un estudio posterior, porque esto es cuando ya se hizo... cuando hicimos en los años, en el 99, 98, 99, 2000, se pensó el éxito que tenía el museo ampliarlo, ¿no? Ahí nosotros teníamos nuestras dudas porque teníamos ya un buen tamaño, venía mucha gente, funcionaba muy bien y teníamos dudas de ampliar o no, ¿no? Y había estudios de la época, no he traído nada actual porque yo, como no soy experto en esto, eso lo tenéis que ir a la universitaria, sois los que lo sabéis, pero en aquella época, en los años 90 y tanto, se decía que había 3 factores clave que demostraban que los museos en el futuro tendrían cada vez más importancia, ¿no? Como han pasado ya bastantes años, podemos decir que se ha cumplido, ¿no? Uno era, bueno, en resumen así, es que, por ejemplo, era de varios países, ¿no? Italia, por ejemplo, en Italia, ¿no? El número o sea, el argumento el estudio decía, cada vez hay más gente formada, con más estudios, o sea, cada vez salen de la enseñanza obligatoria más personas con más necesidades culturales, más licenciados, más graduados. Cada vez el tiempo de trabajo global en el mundo es menor. De las jornadas de 40 y tantas horas se ha pasado a las 38, a las 37, o sea, cada vez la gente tiene más tiempo libre y los movimientos internacionales por lo que ha bajado los costes del transporte hacen que los movimientos de turismo internacional suben, ¿no? Y por lo tanto, de todos esos estudios se deducía que había nicho para que los museos, ¿no?, en los años 90 y tantos siguieran creciendo, como hemos visto, ¿no? En España el fenómeno del Guggenheim, pues bueno, fue absolutamente demoledor, porque se vio que como hasta un museo de arte contemporáneo, que no es de los que más interesan a la gente, ¿no?, podía revolucionar bueno, el turismo en una ciudad como era Bilbao, ¿no? Bueno, en definitiva, había esa percepción negativa sobre la ciencia, sobre que no interesaba. Y esta imagen también es de los años cuando decidimos ampliación, porque en contra de todo pronóstico, el museo más visitado de Andalucía, que siempre se decía que si el de Bellas Artes de Sevilla, que si el Picasso de Málaga, que si no sé qué, bueno, pues el Parque de las Ciencias le da 2 vueltas al siguiente museo en número de visitantes, ¿no? Visitantes reales de por taquilla, ¿no? Bien, es verdad que en el tema de los museos, ¿no?, en España, bueno, pues veníamos de tiempos muy malos, ¿no? Porque, por lo menos en mi infancia, en todo mi proceso educativo, yo creo que me llevaron una o ninguna vez a un museo, ¿no? Los museos eran sitios polvorientos, con vitrinas, en fin, si había algo que no tenía sex appeal, eran los museos, ¿no? Cuando yo he estudiado, ¿no? Y es verdad, pues, que cuando empezó la transición, bueno, pues nuestro país tenía suficientes necesidades y prioridades en el ámbito sanitario, de transporte, educativas, muy básicas, como para que el tema de los museos fuese un tema prioritario, ¿no? Y es verdad que que yo haciendo mirada para atrás, esto fue de la segunda o tercera reunión que tuvimos de directores de museos de ciencia en España, y nos hizo mucha gracia porque decíamos que los carteles estaban mal, que tenían que dar los dos en la misma dirección, ¿no? Museo y ruinas van al mismo sitio, ¿no? En España pues teníamos un poco la idea esa del museo, no sé, de la época de los gabinetes de curiosidades, ¿no? De cuando eran simplemente acumular objetos que eran muy interesantes para los expertos, ¿no?, para el que ya conoce de arqueología, en fin, de lo que fuera, ¿no? En España no había llegado la revolución que se produjo por todo el mundo, ¿no? Este es Frank Oppenheimer,
no sé si les suena, es el hermano de Oppenheimer, el otro, el de la bomba atómica, que este fue el gran renovador de los museos en el mundo, ¿no? De los museos interactivos, participativos. Él creó en San Francisco el Exploratorium Science Center, y a partir de ahí, pues todos los museos del mundo, los grandes, ¿no? los Science, el Deutsches, el Palais de la Découverte, transformaron su metodología para hacerse más atractivos, para que no fueran solo para los especialistas, solo para la gente que ya estaba interesada en la ciencia, sino buscar metodologías participativas, y bueno, empezó ahí toda la renovación. Pero como digo, en España no había llegado esa ola, y en el año 90, que es cuando empieza el proyecto del Parque de las Ciencias, estaba solo el Museo de la Caixa de Barcelona, que fue el que introdujo en España todo el tema de la interactividad, los museos interactivos, la Casa de las Ciencias de La Coruña y el Planetario de Madrid, ¿no? El Museo Nacional estaba cerrado, estaba cerrado en Madrid, estaba cerrado a cal y canto. El de Ciencia y Tecnología no tenía sede, el de Ciencias Naturales compartía sede con el de Historia Natural, con la Escuela de Ingeniería, en fin, un desastre, ¿no? Nuestro país era un desastre en aquella época. En cuanto que en el año 95 abrimos nosotros, luego abrió Tenerife, y bueno, y poco a poco han ido abriendo muchos museos de distintas naturalezas, de distintos tamaños, de distintas propuestas. En fin, hoy en día tenemos, bueno, pues una red bastante importante en España, pero en Europa pasa lo mismo, y en el mundo, ¿no? Esta es la red nuestra, Excite, que es la red europea, que estamos asociados a 350 museos, ¿no? De tamaños muy, muy, muy distintos, ¿no? Y no solo los centros interactivos, sino que en España pues, es interesante, por ejemplo, pensar que éramos tan brutos que teníamos una cosa como las Cuevas de Altamira, un icono mundial, universal, estaba cerrado a cal y canto, pero a nadie se le había ocurrido hacer al lado un centro de interpretación. Y además yo estaba en decenas de reuniones discutiendo ese tema, y nadie lo acababa de ver. Fue abrirse y tener 250.000 visitas, ¿no? Pues es que no sé por qué a veces los políticos, los responsables de la política cultural piensan, ¿no? Hay esa especie de que esto no puede ser interesante para la gente, ¿no? Pero bueno, como digo, a mí, esto me gusta mucho porque en el tema de los dinosaurios, este es un museo pequeñito, que posiblemente vez y media esta sala, en Galve, ¿no? Que es un museo en base a unas huellas de dinosaurios que han encontrado, y lo pongo como ejemplo porque a veces un pequeño museo como este, en un pueblo muy pequeño, tiene un impacto socioeconómico más grande que a lo mejor un gran museo en una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? Yo fui a visitarlo y me comentaba allí pues que el pueblo estaba casi muerto, para un pueblo de, no sé, 200 habitantes, ¿no? Y que gracias a este pequeño museo pues había abierto una casa rural, el bar que estaba medio cerrado, medio abierto, abrió, hicieron una casa de comidas, luego había uno que hacía guía turístico, o sea que a veces un pequeño elemento como este pues puede suponer pues un revulsivo socioeconómico, ¿no? Y ya digo que bueno, que en los últimos años se han abierto muchísimo. Este es el Muja en Asturias, se han hecho itinerarios muy interesantes, ¿no? De otro tipo de turismo, ¿no? Sin equipamientos físicos, pero itinerarios como estos, ¿no? De Colunga o por ejemplo Dinópolis, ¿no? de Teruel, ¿no? Que son también, además curiosamente Dinópolis de Teruel es un proyecto que surge del sector turístico. O sea, Teruel, que siempre dice que Teruel también existe, ¿no? Pues Teruel, allí, digamos, las fuerzas socioeconómicas, políticas, estaban buscando un elemento, algún revulsivo, y se llegó a la conclusión de hacer un parque de atracciones. Aquello no acaba de funcionar. ¿Quién va a ir a Teruel a un parque de atracciones? Porque claro, hoy en día, si yo a mis hijos los quisiera llevar a un parque de atracciones, pues no sé, no los llevo a uno de tercera línea, los llevo al mejor que pueda, ¿no? Y hoy en día, como no cuesta nada moverse, ¿no? Entonces, bueno, como acierto encontraron el tema de los dinosaurios, porque allí tienen buenos fósiles de dinosaurios, se hizo Dinópolis y bueno, ha sido un éxito tremendo, ¿no? Y tienen los laboratorios abiertos, ¿no? Que la gente puede ver cómo los científicos trabajan en fin, los fósiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente, todo esto luego, no solo los museos de todo tipo, sino también se ha ido generando todo un nicho de actividad que también es un nicho de actividad económica, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos pues muchas empresas pequeñitas a partir del calor de todo el tema de la divulgación científica, pues que comprando un pequeño planetario burbuja, hay unos planetarios de estos burbuja que cuestan muy poquito, no sé, son 10, 15, 20.000 euros, ¿no? Puedes montar una empresa
y puedes vivir de ella 3 o 4 personas, ¿no? Eso yo las conozco, ¿no? Y bueno, y por todo el país han salido pues eso, semanas de la ciencia, ferias de la ciencia, jornadas de física recreativa, en fin, todo este tipo de cuestiones que o sea, muchas veces siempre hay las discusiones. Yo he participado en muchos pequeños proyectos de museos por el mundo, ¿no? o de actividades de estas, ¿no? Y claro, por ejemplo, una feria de la ciencia que trae a una ciudad o a un pueblo, pues no sé, 400, 500 personas, evidentemente no va a llenar los hoteles de 4 estrellas, ¿no? Pero sí llena los hostales, las pensiones, los niños se llevan un recuerdo, los profesores cogen un taxi para ir a no sé dónde, o sea, hasta una pequeña feria de la ciencia al final genera actividad económica en un entorno, ¿no? Bueno, un poco la cuestión que se nos plantea, ¿no? que nos planteaba a nosotros, ¿no? En el museo era cómo atraer al público, cómo atraer no a la gente que ya está interesada en la ciencia, que esa sabemos que va a venir, tú montas la gente viene, cómo atraer a la gente que no está interesada, ¿no? Y bueno, afortunadamente, a diferencia de lo que pasaba años atrás, hoy tenemos pues eso, conocimiento, experiencia, recursos como para hacer la ciencia o la tecnología o cualquier otra cuestión, ¿no? Los helados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Interesante, ¿no? Pues sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que los 2 factores claves son estos, ¿no? La curiosidad y la sociabilidad de los humanos, ¿no? Ahora veremos un poquito porque yo creo que son, o sea, el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, de otros animales, no tenemos la velocidad del tigre, ni la vista del lince, ni tenemos otra serie de facultades, pero tenemos un cerebro hipertrofiado, o sea, tan hipertrofiado que es un órgano extrañísimo, ¿no? El enorme cerebro que tenemos, y ese cerebro para alimentarse, que es un arma evolutiva, ¿no? El alimento fundamental es la curiosidad. La curiosidad no es un factor social, sino que es un elemento biológico, no está en nuestro ADN, ¿no? Porque gracias a eso, pues una persona dijo, oye, que si he hecho algo, o sea, en ese río nacen peces, en el de abajo no sé qué, si detrás de aquella colina habrá mejor caza que en esta. O sea, la curiosidad es, o si le doy un golpe a esta piedra y sale una chispa, si hago así, puedo encender fuego. La curiosidad es un arma evolutiva del ser humano, ¿no? Y lo tenemos tan profundo que funciona. Cualquier cosa que seas capaz de generar curiosidad al público, para bien y para mal, ya sea sobre estos programas del corazón, ¿no? Desde la novia, del novio, del cuñado, de no sé qué, como somos curiosos y no tenemos otros estímulos, los canalizamos hacia donde sea, ¿no? Pero bien, en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer es hacer jugar a nuestro favor esa curiosidad humana y esa sociabilidad, porque somos animales sociales, ¿no? No somos animales individualistas, somos animales sociales, ¿no? Bien, pues la curiosidad evidentemente es el factor para nosotros más importante, ¿no? Somos unos humanos que nos interrogamos sobre todo, ¿no? Esta imagen, no sé si la reconocen, es un trocito de un cuadro de Rembrandt, ¿no? Las famosas lecciones del profesor Tulp, ¿no? Pero lo interesante es las caras de estas personas, ¿no? Que tienen los ojos que se les salen un poco de la órbita, ¿no? Están ahí, y siglos después estas caras son casi las mismas. Es curioso que somos iguales, es que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Estos señores estaban ahí, posiblemente eran sabios de la medicina, pero en aquella época, ¿cómo saber cómo circulaba la sangre en el cuerpo, o dónde estaban las emociones, dónde se hacía la digestión? La única forma era invadir el cuerpo humano, ¿no? No había otros medios más que eso, más había tabús de tipo religioso sobre ellas, en fin. Pero tenían curiosidad, ¿no? Y estos niños, estas niñas ahí, tienen curiosidad, no sé si se ve, lo que están asombrados porque hay una peonza que está girando en el espacio, ¿no? Con un sistema de imanes, pues levita, ¿no? Bueno, pues antes no teníamos los medios para eso. Hoy en día podemos ver en tiempo real cómo funciona el cuerpo humano sin invadirlo, podemos ver la actividad del cerebro, qué parte del cerebro se ilumina cuando sentimos miedo, cuando tenemos asco, cuando nos gusta algo. Bueno, es absolutamente sorprendente los medios que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es poner a favor nuestra esos medios, ¿no? Yo suelo llevar en mis intervenciones, porque muchas veces se habla del poder de estas cosas, ¿no? Yo suelo, a ver si viene. Claro, nosotros, por ejemplo, montamos hace años unos talleres sobre el corazón, ¿no? Y me acuerdo que los anatomistas decían, es que esto a la gente le va a dar mucha grima, no van a querer. Y yo decía, vamos a ver, todos los seres humanos tenemos un corazón. Sabemos que es vital, que sin él no funcionamos. Entonces, ¿cómo no nos va a interesar si alguien nos explica cómo eso funciona?
por dónde entra la sangre, qué pasa. Entonces montamos unos talleres sobre el corazón. Y claro, y era sorprendente porque cuando no era uno es otro, oye, ¿y dónde se pone el marcapasos? ¿Y dónde no sé qué? Y la válvula, a un tío mío le cambiaron una válvula. ¿Y por qué la válvula de cerdo sirve tal? Entonces, somos curiosos y si alguien nos lo explica sin dolor, ¿no? Pues lo lógico es que nos interese, ¿no? Entonces, y luego hay una cosa que es real. Los objetos reales tienen un poder distinto a las imágenes, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es uno de los primeros marcapasos, que si a alguien le tiene que poner un marcapasos, que no se preocupe que ahora no son así. Aquí se ven hasta las pilas, ¿no? Aquí salen unos hilitos y se colocaban, esto eran marcapasos de hace unos años, ¿no? Ahora son muy finitos, ¿no? Pero claro, en general la gente nunca tiene un marcapasos en su mano, ¿no? Entonces, si tenemos la ocasión de tener un marcapasos, pues tenemos curiosidad y lo queremos ver, ¿no? O si, por ejemplo, el corazón que veis ahí, ¿no? Pues claro, esto es un corazón plastinado, un corazón real, con una técnica de plastinación que es que se extraen los fluidos intercelulares y pues, se mete un polímero y entonces queda el corazón real, que lo puedes manejar y no es tan formol, que es muy desagradable y tal, ¿no? O por ejemplo, yo digo mucho, cuando voy a un instituto, digo, ¿alguna vez alguien tocó algo extraterrestre? Como, no existen extraterrestres. Digo, ¿cómo no van a existir cosas extraterrestres? Entonces, bueno, les paso un... Exacto. Bueno, pues aquí tengo un meteorito, el que quiera tocar ahora un meteorito, pues aquí esto es un meteorito, es un viajero del universo que ha caído en la Tierra y el que quiera pues puede tocar un extraterrestre, ¿no? O por ejemplo una cosa que ya se pone mucha gente, que son las prótesis de cadera, ¿no? Bueno, pues yo tenía mucha curiosidad por saber cómo, porque a mi madre le habían puesto una y yo, bueno, ¿cómo es una prótesis de cadera o de hombro? No sé qué, ¿no? Bueno, pues ahora os lo paso para que lo toquéis. Entonces, la idea fundamental es que hoy en día tenemos medios, ¿no? Y esto es un pequeño homenaje a una persona que ha muerto ayer o antes de ayer, Hawkins, ¿no? Hace 3 días que estuvo en Granada, tuvimos la suerte de estar con él, que son los agujeros negros, ¿no? El museo, cuando hablas de un agujero negro, enseguida todo el mundo se interesa, ¿no? ¿Qué pasa con un agujero negro, no? Un agujero negro es un artefacto cósmico muy interesante, ¿no? Que es muy difícil de entender teóricamente, pero bastante fácil de entender con modelos, ¿no? Y esto es curioso porque esto ya está un poco pasado de moda, esto es de los años 90 y tantos, ¿no? Esto no es un modelo, o sea, no es un modelo infográfico, ¿no? Sino que son fotos de verdad hechas, fotos una detrás de otra. Un grupo de científicos dijeron, en una región de la Vía Láctea tiene que haber un agujero negro. Entonces enfocaron a esa zona y fueron haciendo fotos ¿no? Y ahí ahora vamos a ver lo que sucede. La hipótesis es que si no se ve nada en ese puntito y las estrellas al pasar por ahí se curvan, no hay más remedio que tiene que haber una gran masa y por lo tanto tiene que haber un agujero negro, ¿no? Si el pobre Einstein viera esto se desmayaría, ¿no? Porque estamos viendo por primera vez en la historia de la humanidad los efectos gravitacionales de un agujero negro, ¿no? Esto es para morirse, ¿no? Es ver cómo grandes acumulaciones de masa, hay tanta masa, que hasta un fotón, ¿no? Hasta una partícula de luz, entre comillas, cuando pasa por ahí, si pasa por horizonte de sucesos, cae, ¿no? Y una vez que hay algo dentro de un agujero negro ya no puede salir porque siempre vuelve a caer, ¿no? Y por eso son regiones oscuras, son negras porque no sale ni la luz, ¿no? Bueno, pues hoy en día tenemos la maravilla de poder todas estas cosas mostrárselas a la gente, ¿no? Y termino esta parte con el tema de la colaboración, que no me voy a enrollar tanto, pero que también es muy importante, porque ir a un museo de cualquier tipo, y muchas de las ofertas de turismo cultural, parte de su éxito es que son actividades sociales, ¿no? Porque luego al final lo cuento, pero lo voy a meter ahora. Nosotros organizamos, por ejemplo, ver eclipses, alguna vez que hay un eclipse por la noche, ¿no? Ver un eclipse es la cosa más tonta que existe. Además no ganas nada viéndolo en un museo, porque es que se ve a simple vista desde cualquier sitio, ¿no? Y sin embargo vienen miles de personas al museo por la noche, se desplazan desde sitios lejanos para ver el eclipse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que nos gusta estar con otras personas, ¿no? Nos gusta compartir fenómenos que son especiales con otras personas, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar una propuesta, ¿no? Esto es un experimento, hoy en día no se haría así, esto es muy antiguo, es un experimento sobre colaboración entre chimpancés, y yo lo uso para ilustrar esta idea de que somos, a ver si funciona así. Estos son 2 chimpancés que tienen que hacer una tarea, que es una tarea difícil, que es tienen una mesa con unos premios, una comida, y lo interesante es que si no tiran los 2 al mismo tiempo, la mesa no avanza, ¿eh? Si tira uno solo, se gira y pesa bastante, con lo cual es un esfuerzo lo que hay que hacer, y fijaros que es muy interesante, uno está muy motivado y el otro no tiene prácticamente mucho interés en el tema, pues habrá comido o lo que sea, o tendrá otro interés, ¿no? Y lo interesante es que este sujeto
no le agrede al otro y dice, oye, que me ayudes o te vas a enterar. No, no, lo persuade, le intenta por todos los medios, y es algo muy humano, ¿no? O sea, los seres humanos sabemos que hay muchas tareas que tenemos que hacer en grupo, ¿no? Que no podemos hacer solos, ¿no? Casi cualquier empresa humana importante la hacen los grupos, ¿no? Y mira, ahí está el hombre, dice, ya está desesperado, se sube por las paredes y dice, déjate de mirar para allí, pero parece casi que le habla, ¿no? Que le suplica. Y lo hace con una delicadeza que ya le dan ganas al hombre de darle un mamporrazo, ¿no? Y dice, venga, el último esfuerzo. Bueno, se coge el premio, cogió doble ración. Bueno, esto es un poco una pequeña digresión, pero en fin, en definitiva es para ilustrar eso, ¿no? Que es algo muy profundo en muchos, por supuesto en los seres humanos, pero en muchas otras especies, la sociabilidad, el disfrutar haciendo cosas con otras personas, ¿no? Bien, por lo tanto, en definitiva, la cuestión es que los museos interactivos, la clave es la participación, ¿no? Yo creo que es algo muy propio de nuestra época, que nos gusta participar, ¿no? Incluso en política, ¿no? La democracia no es más que el afán de participar en las cosas comunes, pero nos gusta participar en la enseñanza, en todo, ¿no? Y por lo tanto los museos buscan esa idea, ¿no? Y no solo los museos de ciencia, esto lo pongo de ejemplo, este es mi hijo Peter, que estábamos en un museo de la imprenta en Suiza, y claro, cuando llevábamos ya una hora viendo máquinas de imprenta, el pobre se subía por las paredes, como el chimpancé, ¿no? Ya estaba, claro, y es un poco lo de siempre. Si tú eres un experto en imprentas, te encanta ver 100 imprentas una detrás de otra, porque entiendes y sabes la diferencia por dónde entra el papel, la tinta, el tipo, el no sé qué, la presión, las ventajas de un modelo sobre el siguiente y tal, ¿no? Pasa lo mismo con insectos, con lo que sea, ¿no? Pero claro, una persona normal, como todos, salvo en tu campo de especialización, todos somos profanos en todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, mi hijo, ¿cuándo enganchó? Pues cuando allí había un momento en el que había una imprenta que te ponían el mandil, ponías los tipos, y tú imprimías por una vez en tu vida una hoja, ¿no? Y claro, nunca más se volvía, y se le ve la cara, nunca más se olvidará de cómo eran las imprentas, para qué servían, qué hacían y demás. Por lo tanto, el tema de la participación es un tema que es posible en cualquier ámbito, ¿no? Y por ejemplo, es en Londres, el War Cabinet, en el Churchill Museum, que era el típico museo de estos que tenía el último puro que se fumó Churchill, el bastón de Churchill, las notas de Churchill, ¿no? Claro, el sombrero de Churchill, ¿no? Pues ahí hicieron una gran reforma hace unos años y con esta filosofía de hacerlo más accesible, hacerlo más participativo, y a veces, pues bueno, es algo muy tecnológico, ¿no? Como esto, ¿no? Que es una mesa táctil fantástica, ¿no? Que te quedas asombrado, ¿no? Como con vídeos, o sea, tú eliges cualquier año y puedes saber lo que quieras de Churchill, tal, ¿no? Y otras veces es haciendo algo, una participación a través de otra metodología, ¿no? En definitiva, siempre es buscar la participación, buscar la sorpresa, ¿no? Y me gusta poner con esta idea, ¿no? de cómo nos motivan algunas cosas, ¿no? Este es un experimento, no sé si lo conocéis, un experimento típico de percepción, que es muy sorprendente y por eso lo pongo de ejemplo, porque además, como estamos casi a la mitad, así también rompemos un poquito. No sé si lo conocéis, me perdonáis, pero si no lo conocéis, no sé si veis la cuadrícula A y la cuadrícula B, ¿no? ¿Quiénes diríais que la cuadrícula A es más oscura que la cuadrícula B? Todos. Levantar la mano los que la veáis más oscura. Vale, los que la veáis igual. Los que la veáis más clara, ¿no? Bueno, pues ahora no hay truco, no hay trampa. Si ahora tapamos el entorno de la cuadrícula B, ya se ven más parecidas, ¿a que sí? Y si tapamos las dos, se ve que son idénticas, ¿no? Claro, esto siempre te genera una desconfianza y dices, bueno, esto aquí hay truco porque el ordenador y tal. Entonces yo por eso siempre lo traigo en cartulina y ahora os voy a repartir uno, si alguien es tan amable, lo podéis repartir uno para acá, a ver si tenéis un recuerdo. Entonces es muy sorprendente porque no hay truco ni cartón, es un problema de nuestro cerebro, porque nosotros normalmente pensamos que vemos con los ojos, aquí hay más, sí faltan. Pensamos que vemos con los ojos, pero nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con el cerebro, y nuestro cerebro ve con la experiencia del tiempo pasado, aquí hay más si a alguien le faltan, ¿eh? Bien, pues entonces, ¿qué es lo que quiero poner con este ejemplo, no? Pues que es muy sorprendente
y que hoy en día tenemos recursos para, a partir de esas sorpresas, y claro, si yo cojo y le he hecho a alguien, a un grupo de chavales, ¿no? Les he hecho un rollo sobre la percepción, sobre el cerebro, sobre no sé qué, no sé cuánto, no es lo mismo que si primero les hago provocar la curiosidad, la sorpresa, y bueno, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que yo estoy viendo que son iguales, lo vuelvo a ver y veo que son distintos, ¿no? Eso tiene evidentemente una explicación. Pero a lo que voy no es a esto en sí mismo, sino al hecho de que hoy en día tenemos medios para que poder estimular el interés de la gente, y lo que no tiene perdón es no hacerlo, no emplear esos medios, ¿no? Bien. Ahora vamos a entrar ya un poco más deprisa al tema del Parque de las Ciencias, porque tengan una visión de conjunto del proyecto, de qué hacemos, qué es el Parque de las Ciencias, etcétera, ¿no? Bueno, primero que hay que decir es que es un consorcio público, que esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero también es un ejemplo de cómo entre muchas entidades a veces se consiguen cosas con menos medios, ¿no? Entonces puede ser interesante. Nosotros somos un consorcio con 8 instituciones: la Junta de Andalucía, la ciudad, el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad de Granada, el CSIC y la Fundación Caja Granada. Digamos, son los patronos de esta entidad, ¿no? Nuestro modelo fue, a diferencia de otros proyectos, fue empezar muy pequeñitos y ir creciendo poco a poco, ¿no? Eso tiene también sus ventajas que podemos luego discutir, ¿no? Yo estoy ahora convencido de que si hubiéramos tenido... La verdad es que empezamos así porque no teníamos dinero. Si hubiéramos tenido mucho dinero, a lo mejor hubiéramos empezado muy grandes, ¿no? Pero yo estoy seguro que nos hubiéramos equivocado. Pues yo he participado, he colaborado en proyectos muy, muy grandes y he visto los errores que se cometen cuando se tiene mucho dinero. Desde el principio. Yo prefiero que el dinero vaya llegando poco a poco para ir aprendiendo. Yo creo que pasa también en las empresas y en casi todos los proyectos, ¿no? Bueno, en nuestro caso fue así. Nosotros empezamos muy, muy, muy pequeñitos, con un pequeño edificio. De hecho, el nombre de Parque de las Ciencias venía porque pensábamos que no íbamos a tener dinero nada más que para hacer un pequeño edificio y que íbamos a tener que hacer las experiencias de ciencia al aire libre. Y dijimos, bueno, lo más barato es un parque y hacer experimentos al aire libre. Por eso nos llamamos Parque de las Ciencias, ¿no? Bueno, en el 95 abrimos la primera fase, luego la segunda, la tercera, y luego ya esa parcela enorme que hay ahí es la cuarta fase que ahora vamos a ver, ¿no? Estamos situados en la periferia, en el borde de la ciudad de Granada. Estamos relativamente céntricos, para una ciudad grande serían muy céntricos, para una ciudad pequeña pues estamos en la periferia, ¿no? Esta fue la primera fase, así fue como empezamos, pero sin la torre ni nada de eso. Y esta es la última de las fases, ¿no? El proyecto, para los que empecéis proyectos, aquí hay gente que tenéis pinta de que vais a empezar proyectos, tarde o temprano vais a empezar algún proyecto. Como todos los proyectos empezamos vendiendo una idea, que no había nada más que ideas, ¿no? Lo primero, una maqueta. Siempre tú tienes que llegar a los sitios con algo tangible, no solo con palabras. Hicimos una maqueta, un anteproyecto, y para empezar a buscar dinero. Conseguimos el primer dinero, luego se paró porque no, pero tuvo un proceso también de varios años, ¿no? Y la primera fase, lo interesante es que esa falta de dinero pues provocó la solidaridad, la ayuda de mucha gente. Entre otros, por ejemplo, este es un profesor de la Universidad de Granada, que yo creo que somos el único museo de ciencias que yo conozca que nos hicimos nosotros mismos el péndulo de Foucault. Este es un profesor que se llama Miguel Cabrerizo, un físico, que decía, yo no garantizo que funcione, pero vamos a intentar hacerlo, ¿no? Ahí sigue, después de 20 y tantos años sigue funcionando, ¿no? Pero bueno, eso provocó, pues eso, que ahí está el péndulo, ¿no? Que muchos de esos módulos, por ejemplo, le tengo mucho cariño porque fue el primer módulo completo que hicimos, ¿no? Con nuestras propias manos. Fuimos a una ferretería, buscamos una turbina de aire acondicionado, echar aire regulable, en fin, y después de 20 y tantos años y varios millones de chavales tocándolos, pues sigue funcionando, ¿no? Algunos de los módulos, ya digo, eran muy, muy simples, muy baratos. Estos son el típico calidoscopio, ¿no? En el que, bueno, pues simplemente compramos espejos, unas maderas, un metal, lo soldamos, lo pintamos y lo hicimos, ¿no? Luego hicimos módulos más complejos, pero en fin, este fue el origen, ¿no? El origen fue tener un pequeño edificio, hacer unos cuantos módulos interactivos y ir desarrollando. Evidentemente hoy en día pues ya no hacemos las cosas así, ¿no? A mí me gustaría a veces volver, pero bueno, hoy en día tenemos otros requerimientos, ¿no? Bien, algunos datos, ¿no? Estos son los primeros años, ¿no? Recordáis que decía que nuestro objetivo era llegar a los 100.000 visitantes al cabo de los primeros años. Nosotros el segundo año, no sé si se ve más o menos, pero el segundo año ya vendimos 266.000 entradas entre museo y planetario, de museo y planetario. Bueno, y poco a poco pues fuimos subiendo, empezamos a hacer... Pero claro, nosotros teníamos ahí un techo, porque claro, las propias instalaciones ya no daban más de sí, aunque íbamos poco a poco creciendo hasta cifras que eran pues realmente muy importantes, ¿no?
Fíjense que ya teníamos 300 y pico mil entradas vendidas, ¿no? Y luego, pues bueno, a partir de que hicimos ya la ampliación, pues bueno, pues se ha convertido en un fenómeno realmente espectacular, ¿no? Ahí tenéis un poco los datos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vendimos 440.000 entradas al museo, 117.000 al planetario. El planetario vendemos esas porque no caben más. Es que tiene 100 plazas y no caben más, ¿no? Y hay entre 115 y 120 más o menos lo que puede caber, ¿no? Y el Biodomo que hemos abierto ahora, pues en 190.000 entradas, ¿no? Por lo tanto, estamos en torno a las 750.000. Y luego tenemos otras actividades que no entran al museo, que son congresos, jornadas, seminarios, pues que hay otras 100 y pico mil personas que utilizan el centro. Y luego tenemos en torno a otras 200 y pico mil personas que utilizan nuestras exposiciones en otros sitios, fuera del museo, ¿no? Pues el año pasado pues, estuvimos en Bruselas, en Dortmund, en Sevilla, en fin, exposiciones nuestras que itineran, ¿no? Bueno, eso es lo que... Esta es la gráfica. Vamos para aquí. Bien, otra cosa interesante es que la tarta de nuestros visitantes, normalmente se piensa que estos museos son solo para niños, ¿no? Y es verdad que le interesan mucho a los niños, a las escuelas, pero la estadística demuestra que hay más público no escolar que público escolar. Fijaos que más o menos va variando los años, ¿no? Pero solemos movernos en torno al 22, 23, 24%, nunca más del 25% de nuestras visitas son grupos escolares, ¿no? Que son muchas, son muchísimas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos de tarjeta amiga, hay muchos profesionales, congresos, en fin, actividades profesionales, en las jornadas de puertas abiertas, y el público mayoritario son el público familiar que llega al museo, compra su entrada y visita el museo. Luego tenemos también el bono turístico, que es digamos un producto de la ciudad de Granada, bueno, que es un poco un emblema en Granada, ¿no? El bono turístico, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque no tenemos monocultivo, ¿no? Hay museos que son solo para escolares o solo para turistas, ¿no? Por ejemplo, el Museo Picasso de Barcelona, pues bueno, prácticamente no lo visitan locales, lo visitan turistas, ¿no? Y entonces tienen muy el monocultivo del turismo, ¿no? Hay otros museos que son muy para escolares, ¿no? En fin, nosotros tenemos un público muy heterogéneo, ¿no? Estos son lo que os decía de otro tipo de actividades, ¿no? Y luego, en cuanto a la financiación, también nosotros somos un caso un poco atípico, porque en general los museos suelen tener un nivel de autofinanciación del 15 al 20%, ¿no? Nosotros estamos en torno al entre el 45, 46, 47%, que es, digamos, el dinero que financiamos con el precio de las taquillas, ¿no? Esto es una decisión, lógicamente, una decisión política institucional, porque si la subes un poco, la bajas un poco, pues puedes cubrirte más o menos en función del público que venga, pero también puedes ser discriminatorio si la entrada es muy cara. En fin, esto es un poco una decisión institucional. Pero nosotros tenemos, digamos, una alta capacidad de generar ingresos propios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ingresamos por nuestros propios medios, digamos, en torno a 3,5 millones de euros, ¿no? Que, claro, para un museo de ciencias es dinero, ¿eh? En cuanto al impacto de personal, nosotros tenemos el modelo que tenemos es un modelo un poco extraño. Tenemos una plantilla muy pequeña, esa es una decisión también política del consorcio, que decidió en su día que el personal propio fuera muy pequeño. Entonces estamos en torno a 40 personas de personal del consorcio, y luego hay empresas, pues la cafetería, la seguridad, la limpieza, todas estas son empresas externas mediante concursos públicos y demás, ¿no? Y luego también hay algo de personal funcionario en comisión de servicio, ¿eh? Eso es un poco en torno a 150, 170 personas son, digamos, las que están involucradas en la gestión, ¿no? Luego, lógicamente, se calcula en torno a 400 personas las que viven directa o indirectamente del museo, ¿no? Bien, esta es un poco la estructura, que tampoco me entretengo, pero bueno, porque veáis, la parte gris es la parte política institucional, ¿eh? Porque somos una institución pública en que hay un consejo rector, en fin, una presidencia, que en este caso es la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, la vicepresidenta, que es el alcalde de Granada, y luego hay una comisión ejecutiva, pues está la rectora de la Universidad de Granada, en fin, hay toda una parte institucional y luego una parte técnica, profesional, que es a partir de la dirección, en la que hay tres grandes áreas, y a partir de ahí pues está el departamento de I+D, el departamento de educación, el departamento de producción expositiva, mantenimiento, economía, etcétera. Bueno, es un poco la estructura. Y luego importante que nosotros hemos conseguido mucha financiación europea, ¿no? Que normalmente a mí me gusta siempre decirlo porque parece que Europa siempre nos acordamos de ella cuando nos molesta por algún motivo, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces que hay muchos proyectos que se han hecho gracias a
a la solidaridad, ¿no?, europea. Y ahora que a España le toca ser solidaria con otros países, pues a veces se nos olvida que nosotros hemos recibido mucho, sobre todo en Andalucía, ¿no? Bueno, nosotros hemos obtenido, o sea, las inversiones, ¿no?, para que tengan una idea un poco aproximada. La primera fase fueron unos 6 millones de euros, todo lo que costó, todo lo que vimos en la primera fase. La segunda, 800.000 euros. La tercera, otros 6 millones de euros, ¿no? En torno a 13, 14 millones de euros fue lo que se hizo hasta el 2002, ¿no? Luego, en la cuarta fase, que ya fue un proyecto mucho más ambicioso, que fue una inversión de 47 millones más 13, ¿no? Y obtuvimos fondos FEDER, ahí lo tienen, pues en torno a 22 millones de euros en las primeras fases, y la quinta fase, que ha sido el biodomo que nos comentabas ahora, que han sido 10 millones y medio. Por lo tanto, yo siempre le digo a nuestros políticos en Granada que nuestra institución es altamente rentable, porque es difícil captar, porque estos son fondos no competitivos, en fin, no puramente competitivos, pero no son fondos estos de asignación. Hemos tenido que pelear por ellos, ¿no? Curiosamente, bueno, por ejemplo, uno de los fondos los ganamos contra un proyecto que había de un parador nacional en el norte, y bueno, tuvimos que esgrimir nuestros argumentos para defender que esto era necesario. Pero bueno, en definitiva, pues son fondos, esos recursos que se han logrado traer a Granada, y que es una inversión que ahí está, ¿no? Creo que también es interesante una pincelada que hicimos en su momento para justificar todos estos proyectos, una serie de estudios que encargamos a la Universidad de Granada y a ESECA, para ver un poco las previsiones que va a haber de inversiones, qué rentabilidad va a tener, porque es curioso que en los museos en general no hay tradición de hacer estudios de impacto, ¿no? Es verdad que a nosotros lo que más nos interesa es el impacto educativo, el impacto cultural, pero también tenemos un impacto socioeconómico, ¿no? Y no hay muchos estudios, ¿no? Entonces se encargó este estudio, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que hay este prejuicio, ¿no?, de que los museos de arte contemporáneo tienen impacto turístico, en cambio los de ciencia no lo tienen. Es una cosa curiosísima que descubrimos ahí, ¿no?, este prejuicio, ¿no?, que luego no es así, ¿no? Bueno, nosotros ahora los datos, todo esto está publicado, pero en fin, en definitiva ahí se hizo un poco la procedencia de las visitas. Por ejemplo, es interesante que 7 de cada 10 visitantes del Parque de la Ciencia son de fuera de Granada, con lo cual mucha de esa gente tiene que alojarse, tiene que dormir. En fin, depende de las épocas, varía, ¿no? Pero ahora mismo debemos estar en torno al 19% nacionales y extranjeros, mayoritariamente, lógicamente, son de Andalucía, ¿no? Bueno, en este impacto, en estos estudios, pues se hacen las típicas evaluaciones, ¿no?, de que por cada euro invertido en el parque, pues que se ha generado un retorno próximo de 3,8 euros y 5,3 en general, ¿no?, en el periodo 2008-2015. Bueno, y ahí no me entretengo en esto, pero en fin, que se ha hecho este estudio, es disponible, y ahí según los distintos escenarios se veía el empleo que se generaba, porque claro, hay mucho empleo indirecto, que es lo que decía, que aquí, por ejemplo, me parece que en empleo, el escenario medio, pues hablaba de un empleo de en torno a 468 empleos indirectos por la generación del parque, ¿no? Bueno, esta es la publicación. Y luego en este estudio, una de las cosas que hemos visto, y esto es interesante porque a partir de ahí lo hemos presentado en varios congresos internacionales, la importancia cada vez mayor de que el entorno en el que se hace el proyecto también sea consciente de la relevancia económica que tiene el proyecto, ¿no? Porque es verdad que hay gente que está concienciada de la relevancia de un proyecto de turismo cultural, pero otra gente lo que quiere saber es eso, bueno, eso cómo se llama en dinero para la comunidad, ¿no?, para la sociedad, ¿no? Y bueno, esos datos, ya digo, pues son importantes, ¿no? Que, por ejemplo, ESECA calculaba que había en torno a los 15 millones de euros anuales que revierten en Granada por el hecho de la existencia del parque, ¿no? Bueno, y ahí, a partir de ahí han salido distintos estudios, etcétera. Y esto lo traía simplemente a colación, que el sistema organizativo nuestro es que ese consejo rector que han visto, nosotros cada año presentamos un plan anual de actividades, se presenta un plan anual de actividades que se aprueba públicamente, y luego hacemos una memoria de gestión respecto, digamos, rendimos cuenta de lo que hacemos cada año. Esto está en Internet, o sea, es público, lo publicamos en papel y lo publicamos en Internet, de manera que cada persona que quiera puede meterse y ver en el año 2012 cuánto hemos gastado, qué hemos hecho, qué exposiciones hicieron, etcétera, ¿no? Queremos que la transparencia en este sentido
es importante, ¿no? Y lógicamente, bueno, todos estos resultados, todas estas 450.000 personas que veíamos que venían al museo, o estas 700 y pico mil, pues bueno, es muy importante también estar pues en los foros turísticos, ser bien evaluado por los usuarios, todas estas cosas que, bueno, que como yo no soy un experto, pues no me extiendo más porque creo que lo conocéis mejor que yo, ¿no? Bien, la última parte ya de mi exposición, creo que llevo consumidos unos 50 minutos, no sé si voy bien. Bien, pues la última parte es desgranar un poquito, voy a ir todavía más rápido, simplemente para que tengan un poco una visión de conjunto del parque, porque es curioso que el parque lógicamente se conoce como museo, pero no se conocen otras muchas cosas, ¿no? Entonces voy a ir así dando pinceladas de cosas que hacemos en el museo, ¿no? Bueno, ahí lo que decías es eso, que lo más importante de un museo es que el espacio sea amable, ¿no? Nosotros esto lo hemos discutido mucho con otros proyectos, ¿no? Siempre hay la tendencia esta, cuando haces un museo de arte contemporáneo, intentas que el edificio sea bonito. Por ejemplo, este edificio en el que estamos es muy bonito. No sé de qué arquitecto es, pero es un edificio que entras y dices, caray, que da gusto, es bonito, es elegante, tiene unos suelos cuidados. En fin, notas, ¿no?, que ha habido un cariño, yo no sé si ha costado mucho o poco, pero notas que ha habido un cariño al hacerlo, ¿no? En cambio vas a museos de ciencia y parece que son fábricas abandonadas, que han tirado ahí los contenidos y que sálvese quien puede. Yo digo, ¿por qué no pueden ser bonitos también los museos de ciencia? ¿Por qué no puede ser un sitio agradable, que te guste llegar, que tengas, que esté bien, ¿no? Bueno, entonces nosotros, digamos, en el museo discutimos mucho esto y yo atribuyo, no lo sé, pero yo atribuyo parte del éxito del museo nuestro a que hemos cuidado bastante ese tipo de aspectos, ¿no? De que la gente llegue y se sienta a gusto, ¿no? Y entonces te permite volver, no es solo vas a un sitio para aprender algo concreto, sino que vienes a un sitio en el que te encuentras a gusto, ¿no? Y por lo tanto intentamos, ¿no?, que los contenidos atraigan a personas que a priori, estos son nuestras exposiciones sobre autómatas y robots, que es muy bonito porque hemos dado cuenta que atraen desde una persona como esta hasta la Casa Real, que esto lo cuento como anécdota porque cuando hicimos la inauguración de la última fase nos tiramos una semana con el protocolo de la Casa Real, por dónde entran, por dónde salen, el minuto 1, el minuto 2, y lo pongo como anécdota porque es como cuando alguien le atrae algo, rompe todo. Ellos se cargaron todo el protocolo porque querían ver cómo funcionaba el violinista ese. Entonces, lo pongo como ejemplo de que hay cosas que son superiores a nuestras fuerzas, ¿no? Y los museos tenemos que hacer cosas que atraigan a niños pequeñitos, a personas que a lo mejor no le interesa la ciencia y a personas que, bueno, pues que están tan encorsetadas en su papel, como pues evidentemente como son los jefes de Estado, ¿no? Y tiene que haber cosas que sean interesantes para todos, ¿no? Y tenemos que intentar cuidar desde la señalítica de la entrada hasta los lugares de descanso, los espacios comunes, ¿no? Este es un piano que tenemos allí en el museo, que la gente más lo toca, es muy divertido porque ya varios otros museos me lo han copiado y a mí me gusta mucho porque yo siempre digo, al principio me dicen, ¿por qué tenéis un piano de cola en el museo? Y digo, ¿por qué no? Es un instrumento que es ciencia y tecnología 100%, ¿no? Hay más matemáticas y más ingeniería en un piano de cola que casi como en un avión. Es tremendo, ¿no?, lo que hay ahí. ¿Y por qué no? Y no pasa nada. Dicen, no, la gente lo toca, lo estropea. Digo, pero ¿tú viste alguna vez a un pianista cómo tocan el piano? ¿Cómo lo vas a estropear? Como no le des zapatazos, ¿cómo vas a estropear un piano? Bueno, son de estos prejuicios que tenemos. Nosotros tenemos ahí un piano, ¿no? El edificio, el último edificio, es un edificio muy bonito, muy interesante arquitectónicamente. Y bueno, intentamos eso, que los distintos espacios sean espacios amables, sean espacios interesantes y que el conjunto, el complejo, pues bueno, pues que sea arquitectónicamente también interesante, ¿no? Los contenidos son muy diversos. Ahí no somos un museo de un solo tema, sino somos un museo generalista. Este es el pabellón del cuerpo humano. Hay distintos laboratorios, aparte de las salas expositivas. Este es un pabellón sobre el mundo del trabajo, todo el tema de la prevención de riesgos laborales. Bueno, es un pabellón bastante original que se mete un poco en el mundo de la industria. Hay una pequeña área sobre el tema de la ciencia en Al-Ándalus, los astrolabios, la geometría, las matemáticas. Hay espacios para los niños más pequeñitos, ¿no? Porque evidentemente, aunque tú quieras hacer un museo para todos los públicos, los más pequeños es difícil que participen, ¿no? Los digo de 3, 4, 5. Y curiosamente, si yo tuviera que hacer un museo con pocos recursos, yo haría un museo para niños pequeños. Porque es lo único a lo que oferta que hagas
se te agota siempre. O sea, nosotros en el museo cada año convocamos, tenemos 100 actividades al año, ¿no? 120 actividades al año. Pues las dedicadas a educación infantil siempre, permanentemente se saturan, ya sean escolares o familiares, ¿no? Tú convocas un jueves o un sábado actividades para los niños de 3, 4, 5, 6 años, se saturan, ya sea de música, de lo que sea, ¿no? Entonces nosotros en el museo tenemos salas específicas para los niños más pequeñitos, ¿no? Que son estas, bueno, en las que se trata un poco de explorar el mundo, de tener una experiencia agradable. O sea, ahí la idea no es que aprendan ciencia, sino que tengan la experiencia desde pequeñitos, de que ir a un museo es una cosa guay, que es divertido, que como decía la nieta, que bueno, que es un sitio al que merece la pena ir y ir creando esa cultura de que los museos son sitios en los que se aprende, pero también se disfruta, ¿no? Ahí, bueno, tenemos eso, las salas explora, todo lo que son explora es para los niños pequeñitos, ¿no? Explora el cuerpo, explora la naturaleza. Ahí tienen también su planetario, su propio planetario, son estos planetarios burbuja. Luego hay una sala dedicada al medio ambiente, la sala biosfera. Voy deprisa porque no tiene mayor. La sala Eureka, que esta es la percepción, que esta es sobre el cerebro, la visión, el oído, el tacto, el gusto. La sala Eureka sobre física. Luego tenemos todos los exteriores con temas de hidráulica, energías. Esto es una placa solar que según la orientas manda energía a una fuente y mueve el agua de una fuente. Siempre buscando es un poco el aspecto lúdico. Esto son la parte de los bioterios. Esto es un mariposario tropical, ¿no? Que entras tú al mariposario, las mariposas están volando. Esto, por ejemplo, esto es otra de las ofertas que funcionan. Yo siempre las he visto en el Reino Unido, por todas partes, ¿no? Y esto funciona. Económicamente incluso son viables, ¿no? Así como los museos en general requieren apoyo concreto, ¿no? Público, los mariposarios tropicales y los acuarios suelen funcionar autofinanciándose, ¿no? Esto es un taller que tenemos de rapaces en vuelo con un proyecto de conservación con la Consejería de Medio Ambiente. Pues son rapaces que han sido bien disparadas o bien, en fin, por cualquier chocado contra una línea eléctrica, se recuperan, entonces se utilizan, algunas no se pueden reintroducir a la naturaleza y se utilizan como un recurso educativo, ¿no? Luego tenemos el biodomo, que es la última, es el último juguete del Parque de las Ciencias, que es un proyecto muy interesante, no entro mucho en él, porque en internet lo tenéis, pero es un proyecto que yo creo que va a ser copiado mucho, ya hay varios proyectos por ahí, porque aglutinamos en un mismo espacio el aspecto educativo, de divulgación, etcétera, pero también el de investigación. Hay varios laboratorios dentro del propio biodomo y ya se está haciendo, pues, grupos, ahora mismo pocos, ¿no? Ahora hay 3 o 4 grupos, ¿no? Uno sobre un tema de edafología, otro sobre un tema de estrés en peces, un grupo de investigación que además es un grupo de investigación que trabaja en piscifactorías. Para ver cómo afecta el estrés a los peces, para el tema de la cría, el engorde y tal, y se mira por el tegumento de la piel. En fin, hay varios grupos de investigación, otros sobre reintroducción de lechos. Bueno, y luego tenemos otra de las patas del biodomo es la conservación ex situ, ¿no? Entonces tenemos ahora mismo 2 proyectos, uno en Madagascar, de reintroducción de manglares y de cría, de apoyo a lemures, y otro en Nepal sobre tortugas, un tema de unas tortugas, proyecto. Entonces tenemos las 3 patas: difusión, investigación y conservación ex situ, ¿no? Es un poco algunas imágenes del biodomo, ¿no? Bueno, luego tenemos toda la parte botánica, la parte de patrimonio industrial, histórico, la parte de las matemáticas, la astronomía. Tenemos un telescopio muy grande que nos cedió el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Luego tenemos un jardín de la astronomía, en fin, que son actividades. Luego, por supuesto, es muy importante todo el tema de las exposiciones temporales, porque es lo que nos permite cada año decir, oye, que tengo una cosa nueva, que la gente si no dice, yo ya lo he visto, ¿para qué vuelvo? Entonces, es muy importante tener suficiente espacio, bien equilibrado el espacio temporal y el permanente, ¿no? Nosotros, en fin, se hacen muchas exposiciones de temas muy distintos, algunas más clásicas, como esta de dinosaurios con el Natural History de Londres, que ves cosas como esta. Claro, cuando ves una cosa como esta, dices, Dios santo, ¿cómo eran estos bichos, no? Eso es en tamaño 1:1, ¿eh? Hemos hecho cosas, pues esto es, por ejemplo, Escher con la Alhambra, porque Escher, el famoso dibujante holandés, él visitó la Alhambra, y a partir de visitar la Alhambra fue cuando cambió toda su mentalidad y empezó a dibujar la geometría porque él vio en la Alhambra el tema de las teselaciones y se quedó fascinado.
y él tenía una crisis artística, había estado por Italia, había estado visitando por el mundo y fue a llegar a la Alhambra y decir, se acabó mi crisis. Además lo dejó escrito. Entonces, cuando se cumplía el 75 aniversario, pues hicimos una exposición con la Alhambra y en torno a Escher, ¿no? Bueno, hemos hecho de la aviación, en fin, muchas exposiciones de distinto tipo, algunas sencillas, otras más complejas. Está sobre la Antártida. El Titanic, que eso es otra cosa que siempre triunfa, es como los dinosaurios. No sé por qué a la gente le interesa tanto el Titanic, pero las colas son infinitas cuando haces algo del Titanic. Este es otro tema muy interesante, el tema del veneno. También fue una exposición con muchísimo éxito, los títeres. Esto es un proyecto más artístico y de geometría. Este es un proyecto que hicimos con el Museo Nacional del Trabajo de Alemania, con Dortmund, sobre la ciencia de prevenir. Estas son las que tenemos ahora, robots y wow, sobre fauna salvaje. Y esto fue una gran exposición que hicimos sobre momias que tuvo muchísimo éxito, pero que no volveré a hacer ninguna más en mi vida porque fue un quebradero de cabeza terrible. No sabéis lo que hay que hacer para que alguien te deje una momia. De verdad, es algo... Es el museo de Bolzano, justo. Sí, exacto. Bueno, lo que pasa es que Bolzano no nos dejó nada, porque de Bolzano no sale nada. Los muy caraduras, lo único que dejan es una hoja. Eso, ahora Son del norte de Italia, entonces son muy gelosos. No, pero sí, colaboraron con nosotros. Vino la directora bueno, es que la momia de Bolzano es una joya universal, es Lozzi, ¿no? Pero tuvimos 40 y tantas momias más momias de 40, o sea, no sé si eran 50, 60 momias de 40 y tantas instituciones. Italianas también nos dejaron, es Trieste, no sé qué, que tienen uno de los mejores museos. Nosotros tenemos Bolzano. Sí. Luego, en Italia tenemos muy buena relación con un museo que se ha hecho hace unos años en Trento, ¿puede ser? Es muy cercano a Bolzano. Es un museo fantástico, es una maravilla, es uno de los mejores museos. Bueno, este es el Lozzi, ahí lo tienes, Lozzi. Bueno, luego hacemos muchos proyectos de cooperación internacional. Esto es un proyecto que hicimos con la Cité de Túnez, que hacemos formación con colegas, con ONG sobre el tema de energías alternativas. Esto fue una gran quedada que hicimos con el tema de la cocina solar. Estas cosas funcionan muy bien, ¿no? Porque bueno, la gente le gusta colaborar en proyectos. Hicimos cosas de gastronomía, conseguimos dinero para luego comprar cocinas y mandar a algunos países a gente que le venía bien, a ONGs, etcétera, ¿no? Luego hay muchos proyectos de formación, de educación. Estos son prácticas, cursos que hacemos con universitarios, temas de astronomía. Estos son jóvenes investigadores, presentaciones de libros, ¿no? En el museo. Bueno, distintos, las ferias de la ciencia que siempre se hacen. Estos son proyectos que lo bueno que tiene un museo de ciencias hoy en día es que es muy flexible, ¿no? Entonces se pueden hacer muchísimas cosas. Tú lo que tienes es el caparazón. Como la ciencia es tan diversa, por ejemplo, este es un proyecto que le hemos vendido a todas las universidades andaluzas, que les damos durante 2 meses un espacio para que presenten un proyecto de investigación. Ellos lo financian, ¿no? Dan 70.000 euros y financian este proyecto, ¿no? Entonces, pues lo mismo explican un tema de un proyecto de investigación sobre la calidad del aceite o sobre neurotransmisores o sobre lo que sea, ¿no? Entonces eso es lo que te permite un museo de ciencias, ¿no? Que puedes hacer cosas muy, muy variadas, ¿no? Son proyectos con escolares, los talleres en verano, las navidades, todo este tipo. Esto es lo que os decía antes del corazón, que estos son, por ejemplo, las exposiciones viajeras. Tenemos pequeñas exposiciones que van en estos baúles y los museos las alquilan. Luego tenemos muchos talleres con temas de prevención de riesgos, ¿no? Hacemos todo esto. Yo no sé, por ejemplo, yo reconozco que el museo me da muchos sacrificios y muchos sinsabores, pero luego a veces me lo paso muy bien, porque yo tenía, como muchas personas, tenía ganas de usar un extintor. No sé si alguna vez vosotros habéis usado uno. Sí, yo nunca lo había usado y lo ves en todas partes, hay extintores por todos lados, ¿no? Y joder, yo quiero usar una, pues ahí me lo pude yo. Y claro, montamos estos talleres y claro, se agotaron las tickets a los 15 minutos. Yo a todo el mundo le digo, si yo tuviera que hacer un negociete, montaría, porque además los extintores es muy barato, porque como legalmente tienen que renovarlos cada 2 años, no sé qué, hay que descargarlos a la fuerza. O sea, tú podrías hacer algo a coste cero, hacer unos talleres de uso de extintores, por ejemplo.
Bueno, proyectos internacionales tenemos muchísimas cosas, ¿no? Nosotros, como decía, estamos en la red de Excite, pero como veis ahí, pues tenemos distintos, ¿no? Este es el Summer School, tenemos una Summer School con la Kuwait Foundation, pues nos da $100.000 al año y hacemos un proyecto de formación de profesionales de la museística. La última la hicimos en Nápoles. En Nápoles fue la última, el Museo del Lampa, que además que lo habían metido fuego, el de Nápoles. ¿Sí? Una ruina. Bueno, pues ahí tuvimos el último. Y el anterior, que lo hicimos, que estuve yo dando los cursos, en la Biblioteca Alejandría, en Egipto. Y bueno, y vamos haciendo cosas así, ¿no? Hay, bueno, pues distintos proyectos, ¿no? Voice, por ejemplo, somos consultores de la Unión Europea para proyectos. Este es Voices, es un proyecto que nos encargó la Unión Europea para evaluar el impacto social de proyectos de investigación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no, esto es todo el tema de itineración de exposiciones, ¿no? Que nosotros, lógicamente, alquilamos, vendemos proyectos, programas de planetario, exposiciones. Ahora, por ejemplo, hemos ganado un proyecto internacional para ser la oficina española de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene una red de oficinas que no para ciencias, sino para vocaciones científicas, y nosotros hemos ganado el concurso para ser la sede española, ¿no? Luego tenemos proyectos de investigación. Esto es nuestro laboratorio de plastinación, que ahí es donde hacemos cosas como esta, ¿no? Esto plastinamos cerebros, plastinamos órganos que luego prestamos o cedemos a otros museos, ¿no? O para universidades, o para la docencia, para la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, ¿no? Y esta es la última parte ya de todas. Una de las características que hacemos en el parque, y que yo creo que es una clave de nuestro éxito, es presentar la ciencia no de una forma aislada, no solo para los científicos, sino hacerlo de la mano de otras manifestaciones culturales, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy importante, porque claro, Granada es una ciudad con un peso cultural muy grande, tiene una universidad muy importante, pero tiene una buena orquesta, tiene festivales, hay un peso muy grande de la poesía, ¿no? Por Lorca, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desde el principio hemos intentado, siempre que hemos podido, hacer cosas a medias, con instituciones, etcétera. Y yo creo que eso ha logrado, pues, que mucha gente que a lo mejor no hubiera tenido la tendencia a venir a un museo de ciencias, acercarse al museo y luego ya repetir, ¿no? Entonces, bueno, pongo algunos ejemplos, ¿no? Esto es un festival que hicimos en el Museo Física del Sonido y Música, con la Orquesta Sinfónica de Granada. Esto es con la universidad, por ejemplo, que hacemos, pues, no sé, la Ruta a la Seda. Entonces hacemos música, materias, no sé qué, no sé cuánto. Este es el taller de Física del Sonido, con los instrumentos, luego vamos viendo la onda que genera cada instrumento, no sé qué. Luego temas de cine y divulgación científica, teatro. Bueno, este es nuestro amigo, que es un protector del museo, Miguel Ríos. Como es granadino, pues tiramos de él y él se deja a menudo. Y entonces, por ejemplo, pues esto fue un foro europeo que hicimos sobre el espacio común europeo en investigación, y entonces invitamos a agentes sociales a discutir sobre este tema y a científicos. Luego tenemos una relación muy potente con los medios de comunicación y, lógicamente, como los temas de ciencia son muy atractivos. Esto es lo que os comentaba antes de los eclipses, ¿no? Que para mí es un misterio, ¿no? Cómo puede ser que vengan 2.000 personas a ver un eclipse, ¿no? A un museo, ¿no? Estos son temas de creatividad y cultura digital. Estos son, por ejemplo, debates que hacemos de vez en cuando. Este es José Luis Sanz, que es el catedrático de la Autónoma, la persona que más sabe en España de dinosaurios. Hicimos una mesa, una discusión con Fernando Sabater, que es un pirado está loco por los dinosaurios, es un maniático, le encantan, ¿no? Y disfrutó muchísimo. Dice, me encanta hablar de cualquier cosa que no sea filosofía, ¿no? Y también es un amigo del museo. Luego hicimos este programa del planetario sobre Lorca, porque Lorca era un poeta que miraba mucho a las estrellas, y bueno, hicimos un programa dedicado a Lorca, invitamos a Ángel González, a Caballero Bonal, al fin hicimos... y luego este tipo de cosas que se hacen, ¿no? De encuentros entre... Este es Pedro Duque, nuestro astronauta, ¿no? Que hacemos cada vez que podemos, pues, encuentros con jóvenes para provocar vocaciones científicas, etcétera. Luego esto es todo el tema que hacemos con el mundo del trabajo, ¿no? De la tecnología y el trabajo y la seguridad, que es un tema que yo he descubierto, porque yo no lo conocía, la cantidad enorme de temas que hay ahí, ¿no? Que si el amianto, que si el estrés, que si la ergonomía, que si hay muchos, y es muy interesante porque ahí hay temas de mucho peso científico-técnico y influyen a toda la sociedad, todo el mundo está implicado, ¿no?
Luego participamos en cosas como la Feria del Libro. Esto, por ejemplo, es un festival gastronómico que hicimos con la gente de micología, por el tema de las setas y la gastronomía, y la cocina y no sé qué más. Entonces, bueno, inventos que puedes hacer para moverte y meterte por otros temas, ¿no? Y este fue otro proyecto digamos, esto es la restauración que hicimos de la máquina de vapor, una máquina de vapor de una azucarera, que eso es otro tema también interesantísimo, ¿no? El patrimonio industrial antiguo, ¿no? En Granada hay muchas azucareras, pero en cada sitio hay algo, un horno, un molino, lo que sea, y en torno a esto hay dinero europeo para hacer estas cosas, para hacer estas restauraciones, y nosotros lo que hicimos fue hacer una especie de shows que funcionaban muy bien mezclando un mago que hay famoso en Granada, que es el mago Migue. Entonces hicimos unas cosas de magia, pero luego al mismo tiempo explicamos qué es la energía, la compresión de la energía, el vapor, el flamenco, en fin, el ritmo, en fin, hicimos inventos de estos que bueno, los festivales, cosas, esto es lo del típico circo, ¿no? Que puedes, invitamos a la gente a atravesar en un alambre con una bicicleta, que es imposible caerse, ¿eh? Aunque había una red por si acaso. Bueno, las ferias y tal, ¿no? Lógicamente, con esto tenemos nuestros canales, pues si entráis en internet tenemos nuestros canales de YouTube, en fin, todas estas cosas, las redes y demás, que lógicamente tienen un impacto y que, bueno, que hay que estar ahí, ¿no? Termino con dos reflexiones. Uno es el problema de la visibilidad. Entonces, también muy rápido, ¿no? Hoy en día es muy, o sea, el mayor cualquier producto, cualquier proyecto, ya sea hacer una cerveza casera, ¿no? A montar un itinerario turístico, el problema es cómo llegar a la gente, ¿no? Que te conozcan, porque si tienes un producto bueno luego sales, pero aunque tengas un producto bueno, si no te conocen es muy difícil. Y es verdad que hoy en día hay muchos recursos para dar visibilidad, pero también si no eres excepcional es muy difícil ser muy visible, ¿no? Para un proyecto como nosotros. Yo pongo este ejemplo, este es, no sé si lo conocéis, es el Eden Project en Cornwall, que cuando hubo en Inglaterra el tema del milenio, el gobierno inglés dio, cuando hubo el año 2000, ¿os acordáis que iba a ser el fin del mundo también? Bueno, pues en el Reino Unido no pensaban en el fin del mundo, sino en aprovechar turísticamente el milenio, y dieron unas bolsas de dinero para que hicieran proyectos. Y en Cornwall, los que conozcáis Cornwall, sabéis que si tiras una piedra, casi seguro que cae en un jardín botánico, porque es que hay, no sé, cientos de jardines botánicos, ¿no? Y entonces cuando les propusieron qué hacer allí, dijeron, un jardín botánico. Digo, qué original. Pero claro, hicieron algo tan excepcional que el primer año tuvieron casi 2 millones de visitantes. Una cosa, bueno, no había infraestructuras, han tenido que hacer una autovía, no había hoteles suficientes, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Ahí se rodó una de las películas de James Bond, esto es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, claro, hoy en día, si tienes mucho dinero puedes ser visible, si no tienes mucho dinero tienes que inventarte. Nosotros, como no teníamos dinero, ¿qué hemos hecho? Yo creo, y esto es un poco lo que quería decir, ¿no? Claro, si tienes mucho dinero, pues te inventas algo, te traes a James Bond y ya está, ¿no? Pero si no tienes mucho dinero, pues tienes que hacer cosas. Y yo creo que la ventaja que tiene la ciencia y la técnica es que hay muchísimas cosas que son interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos este proyecto, esos son los famosos hemisferios de Magdeburgo, ¿no? Seguro que os suenan, ¿no? Esto de que la presión atmosférica, que aquel alcalde de Magdeburgo que dijo que si una esfera le quitabas el aire y la cortabas a la mitad, no se podía separar. Para hacer la demostración lo ataron a 12 caballos, tiraban y tal. Bueno, pues claro, esto es ciencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es un espectáculo. Nosotros lo hicimos, invitamos a las televisiones, salimos en el Telediario Nacional de Televisión Española, las primeras páginas de la prensa local, bueno. Y al final no te cuesta nada, porque es trivial, ¿no? Bueno, la anécdota de esto fue muy curioso, porque lo más difícil de todo esto fue conseguir los caballos, porque ahí aprendí yo que los caballos, una cosa es un caballo de montar y un caballo de tirar. Los caballos de tiro son distintos, yo esto no tenía ni idea, ¿no? Y el señor le explicamos el invento y dijo, vale, sí, ustedes me pagan, separemos o no separemos las esferas, ¿no? Porque el hombre no se creía que sus 8 caballos no fueran a separar las esferas, ¿no? Bueno, fue muy divertido, funcionó muy bien y bueno, pues eso ahí se ve que no fueron capaces de separarlas. Y lo pongo como ejemplos, hay muchísimos ejemplos, nosotros los llamamos experimentos XXL, y hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, esto fue todo este tema de la moda que hay de los superpoderes, ¿no? Esto, había un debate sobre si los menires de no me acuerdo de dónde se los levantaban los extraterrestres o no sé qué. Entonces nosotros con el Departamento de Arqueología de la Universidad de Granada elegimos una piedra de 13 toneladas que se ve ahí,
y queríamos demostrar empíricamente que sí se podía trasladar, que sí se podía levantar sin ayuda de ninguna máquina, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en vez de hacerlo tú en privado, pues invitas a los medios, ahí se ve que estamos solos, pues estamos probando, ¿no? No nos fiábamos, efectivamente se nos rompieron las cuerdas, bueno, fue un desastre hasta que logramos encontrar, pero claro, nuestros antepasados tenían sobre todo tenían tiempo, no tenían mucha tecnología, pero tenían tiempo y mano de obra la que hiciera falta, ¿no? Y claro, estas son cosas bonitas, son cosas espectaculares que a los medios de comunicación les gustan, porque para ellos es una novedad y para ti pues es eso, ¿no? Es un experimento. Pues luego al final lo hicimos y fíjate, claro, ¿cuánto cuesta la primera página de una prensa local? Es que nosotros no tenemos dinero para pagar el dinero que cuesta, ¿no? Pues ahí tienes tú tu primera página de un medio local con un experimento, ¿no? Evidentemente esto es solamente una idea, pero bueno, era para que pensarais un poco eso, que esto es lo que os decía al final, ¿no? Que también hay cosas, ¿no? Como esto de los eclipses, que son cosas que no cuestan nada, que simplemente convocas y el boca a boca, los medios, se hace que sea un evento gigantesco, ¿no? Y esta sí que es ya mi última reflexión, porque uno de los temas, una de las ventajas que yo ahora, reflexionando a toro pasado sobre el Parque de las Ciencias, es que la ventaja que tiene el turismo cultural respecto a otras formas de turismo, ¿no? Que en general el turismo tiene un apoyo, o sea, todas las iniciativas turísticas tienen apoyo público en general porque tienen una vertiente económica, generan empleo, generan además un tipo de empleo atado al terreno, porque hay otras cosas que yo hago una fábrica de embotellamiento de agua y la puedo embotellar en otro sitio. En cambio el turismo pues tiene un componente local, tiene mucha mano de obra, en fin. Entonces el turismo en general puede tener apoyos públicos, ¿no? Pero el turismo cultural, además, yo creo que es la ventaja que tiene, es que la Constitución española obliga a los poderes públicos a apoyar el acceso a la cultura, ¿no? Y a mí me gusta mucho el artículo 44 y lo reivindico desde siempre, porque en un mismo artículo está la cultura y la ciencia, ¿no? Porque la ciencia forma parte de la cultura, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que podemos reivindicar y exigir cuando hacemos una iniciativa de turismo científico o de cultura científica apoyos públicos con toda la legitimidad distinta. No es lo mismo montar un hotel que montar una actividad vinculada a la astronomía o a las matemáticas, a la percepción o a la historia, a la geografía, porque estamos también haciendo una labor educativa, cultural, que debe ser apoyada por los poderes públicos, ¿no? Y como yo en eso creo firmemente, creo que hay mucho espacio para que haya iniciativas de turismo cultural en cualquier sitio, ¿eh? Y a partir de ahora pues me quedo a vuestra disposición, espero no haberos aburrido mucho y que podamos discutir y hablar de lo que queráis. Me has dejado por los suelos porque yo siempre digo a los estudiantes que yo siempre digo a los estudiantes que nadie es capaz de aguantar más de 20 minutos con la atención puesta en un conferenciante, pero yo sí he estado las 2 horas, yo creo que todos, porque ha sabido llegar y darnos el mensaje, ¿no? Por lo tanto, yo estas reflexiones que haces ya has dado las claves de por dónde puede ir, pero en definitiva, por lo poco que tú has visto de Ceuta, lo poco que has estado aquí, lo que estás viendo, ¿tú consideras que sería posible, no evidentemente un parque de las ciencias, pero sí algo en torno a algún reclamo, algún tipo de idea museística, aprovechando alguna de las riquezas arquitectónicas o de otro tipo que tenemos aquí? ¿Tú crees que eso sería posible? ¿Y qué requisitos serían necesarios para intentar ponerlo en marcha? Bueno, evidentemente sí. O sea, yo te diría que de entrada, o sea, Ceuta yo creo que debe estar en torno a 60 o 80 mil habitantes, no sé 60, 70, o sea que es una ciudad de tamaño medio, 87.000, ¿no? Es una ciudad de tamaño medio, es una ciudad que tiene que, digamos que en sí misma ya tiene un consumo interno importante, pero además, no sé las cifras, pero es una ciudad que es muy visitada, es una ciudad conocida, le pasa un poco a otra escala como Granada, que hay ciudades, pues no sé, Jaén, pues a lo mejor es menos conocida, ¿no? Pero Ceuta, bueno, cualquiera la conoce, ¿no? Tiene atractivos indudables, ¿no? Y yo creo que evidentemente, sin ninguna duda, sí, ¿no? Además, Ceuta tiene un atractivo grandísimo, que es que tiene un país grande cerca, que tiene pues también unas necesidades de consumo turístico, cultural enormes, ¿no? Como es Marruecos. Entonces, vamos, yo diría de entrada que lo raro es que no haya más oferta cultural, turística, o sea, de turismo cultural, ¿no?
yo la única reflexión que haría es que yo no haría un proyecto, digamos, a la antigua usanza, ¿no? Yo creo que hay que hacer proyectos en las claves que sabemos que funcionan, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho de la participación, ¿no? Puede hacer. Yo he visto museos de las cosas más raras del mundo, ¿eh? Y pongo el ejemplo del Museo del Helado, porque es un museo que a mí me lo contaron hace años y dije, y es un museo, está en Italia, es el Museo del Gelato, ¿no? Un éxito enorme, o sea, y lo que tenían allí eran 4 cosas, ¿eh? ¿Tú lo conoces? 4 plantas, Sí. museo, Bueno, a mí me contaron el proyecto en origen, ¿no? Además me lo contaron en Turquía, en una reunión que tuvimos, nos dieron un premio en Turquía, en Bursa, y estaban con el proyecto del Museo del Gelato, ¿no? Bueno, pues tienen un éxito enorme, hacen actividad, porque claro, luego lo piensas y dices, bueno, el helado le gusta a todo el mundo. Además, si te lo plantean cómo hacerlo, que no sé qué, además es sano, es interesante. La historia, la maquinaria, el frío, la conservación. Claro, puedes hacer impresoras de helado. O sea, claro, hoy en día, o sea, lo que yo quiero decir es que a veces, hombre, si tienes un buen tema, evidentemente es mucho mejor, ¿no? Si tienes un tema que enganche, hay temas que enganchan y temas que no enganchan, ¿no? Pero luego la clave es usar una metodología participativa, que la gente realmente no sea llegar a un sitio con 4 vitrinas, 3 no sé qué, no sé cuánto, tal, 2 audiovisuales. Yo he visto museos que se ha gastado un dineral, en una museografía muy historiada y que luego no han enganchado porque tienes que buscar fórmulas que la gente enganchen, ¿no? Y quizá muchas veces el tema es lo de menos, ¿no? El tema es encontrar la fórmula de hacer que sea atractivo para el público, ¿no? Y sin duda, vamos, yo creo que por llevar el molino a mi agua, cualquier tema científico técnico, ¿no? De cualquier industria, del tema del agua, del Mediterráneo, del estrecho, de la salinidad, no sé, de temas endémicos, de botánica, de zoología, o sea, cualquier tema hoy en día lo puedes presentar de una forma atractiva, que cumpla la función de atender a la comunidad local. Si tú tienes aquí 70, 80.000 personas, pues hay ya una comunidad local que puede ser el 25 o el 30% de los usuarios de esa infraestructura, si es cultural, si no es banal. El problema es que muchas veces se hacen cosas banales, ¿no? Que yo creo que cada vez la gente tiene más cultura, más conocimiento y que la banalidad, para eso ya está la televisión, ¿no? Y no puedes competir tampoco con Internet. O sea, a veces se hacen museos, ¿no? Alguno muy próximo, con muchísimos recursos técnicos que están en Internet. Y hoy en día, infografías las tengo aquí todas. ¿Para qué voy a ir a un museo a ver una infografía? Yo creo que hay que buscar cosas que sean originales, que sean participativas, que sean interactivas, que sean una experiencia interesante, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué no? Yo creo que sí. Pero vamos, que lo que hay que hacer es preparar un proyecto, hacer un estudio, ver qué público objetivo habría, dimensionarlo bien. Mira, yo he visto proyectos fracasar por ser muy pequeños o por muy grandes. Hay proyectos que han fracasado por estar mal dimensionados desde el principio. Y yo soy más partidario de hacer una cosa con suficiente masa crítica, porque también hay que tener un mínimo de masa crítica, y luego ir creciendo, o sea, prever, hacer fases y poder desarrollarte al calor del éxito, de la experiencia, de ir evaluando y de ir viendo, hacer un estudio adecuado y no tener miedo, porque más veces que me dijeron a mí que el Parque de las Ciencias iba a ser un fracaso en Granada, no se lo han dicho a nadie. Eso a los jóvenes estudiantes os lo digo, ¿eh? O sea, que no os desanime nadie, ya os fracasaréis, ¿no? Pero más veces que me han dicho a mí que en Granada, a mí me decían, en la ciudad de Lorca, en la ciudad de la Alhambra, un museo de ciencias, estás loco. Pero ¿quién va a venir a un museo de ciencias a una ciudad de Granada, que es la ciudad de la poesía, la ciudad de la Alhambra, la ciudad de la historia, del Islam, no sé qué? Y bueno, yo de verdad estábamos aterrorizados antes de abrir un museo de ciencias. Y claro, luego el primer año vienen 100.000 personas. Y yo no creo que Ceuta vaya a ser tan distinta. O sea, que yo animaría a todo el mundo a pensar un proyecto, hacer un buen estudio, ver el público objetivo, dimensionarlo adecuadamente y tirarse para adelante, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más o alguna curiosidad o alguna queja. Mañana hay otra actividad bastante interesante para lo que es necesario que os inscribáis. Mañana a las 10 está aquí el arqueólogo municipal que va a explicar un poco las riquezas que tenemos en nuestro patrimonio aquí en Ceuta, una pequeña charla y luego vamos a ir a visitarlas. Es bastante interesante porque iremos, yo creo que a la Puerta Califal y a otros sitios. Y bueno, pero el único requerimiento es que nos inscribamos para poder hacerlo. Así que el que esté interesado, y salvo que tengáis
hay alguna pregunta más para Ernesto, No, pues... no os dejéis de tocar un Pues, corazón una vez en sí. vuestra vida, en tener un corazón en vuestras manos, ¿Querías? un meteorito. A las 10. Tenéis que apuntaros y luego ya os incorporáis. ¿Vale? No, a las 10 empezamos aquí y luego ya empezaremos la visita y igual eso es a las 11, pero tenéis que apuntaros ahora. Si alguien quiere otro de estos, se lo podéis para no llevárnoslos de otra vez para Granada. Tenéis un recuerdo para alguien.